Mamá, necesito que bajes del coche aquí. A partir de ahora, este será tu lugar para vivir. El coche se detuvo en medio del desierto de Sonora, donde solo había arena, viento y un sol que quemaba como fuego. «Hijo, ¿qué estás diciendo?», pregunté con la voz temblorosa. Mabel no me miró. Solo murmuró suavemente: «Mamá, no puedo vivir contigo cuando ya tengo mi propia familia». Me quedé inmóvil, mirando cómo el coche de mi hijo se alejaba, dejándome sola en medio de la inmensidad del desierto. Yo, doña Elena de la Rosa, una madre que había entregado toda su vida a su hijo, fui abandonada en el desierto, como si fuera una carga. Ese dolor, esa desesperación, creí que los llevaría conmigo a la tumba. Pero tal vez Dios sonrió. Poco tiempo después, aquella mujer abandonada en el desierto se convirtió en una millonaria, y eso fue solo el comienzo de otro viaje. El de una madre que vuelve a encontrar su valor, su dignidad y un nuevo significado de lo que realmente es la familia. Y si estás viendo este video, de verdad quiero saberlo. ¿Dónde estás? ¿Alguna vez te han dejado atrás? ¿Te han herido las personas que más amabas? Déjame tu comentario, para que sepa que no soy la única que ha caminado por ese dolor. Aquella mañana la recuerdo con absoluta claridad. Cada pequeño detalle. Estaba sentada en mi vieja mecedora, desgastada por los años, en el balcón, ese rincón donde siempre encontraba un poco de paz. Tejía con paciencia una bufanda pequeña, de lana color tierra cálida. Era para el invierno que se acercaba, el primero que pasaría sola desde que don Eduardo, mi esposo, partió. Cada punto del tejido era un pensamiento, una esperanza frágil. Mabel, mi hijo, salió al balcón. Su rostro mostraba tensión, marcado por la preocupación. Intentaba parecer alegre. Una sonrisa forzada, torcida, se dibujó en sus labios. Esa sonrisa no podía ocultar la inquietud de su mirada. «Mamá, tengo una buena noticia», dijo, esforzándose por sonar entusiasmado. «He encontrado una pequeña granja muy bonita, en la región de Sonora, lejos del bullicio de esta ciudad. Allí podrás vivir, cuidar un jardín, disfrutar del aire puro. Te llevaré ahora mismo». Su voz parecía dulce, pero sus ojos evitaron los míos. Sus palabras eran como miel en mis oídos, calmando la soledad que me había consumido por tanto tiempo. Había soñado con una vida así. Dejé a un lado la bufanda. Mis manos temblaban. Mi corazón se agitaba lleno de esperanza. Una luz se encendía en la oscuridad de mi alma. «Oh, qué maravilla, hijo. No me has llevado a casa desde que te casaste. Me has dejado sola demasiado tiempo», dije mientras me incorporaba. Me acerqué a él con el deseo de abrazar al hijo por el que había dado toda mi vida. Me cubrí con mi rebozo tejido a mano, el que más amaba, el último regalo de don Eduardo. Estaba gastado, deshilachado por los años, pero aún conservaba su color vivo, como el amor que seguía sintiendo por Mabel. Besé su frente, un beso sagrado de madre. «Vamos, hijo, recibe la bendición antes de partir», le dije. Mabel se sobresaltó. Evitó mi beso. Retrocedió un paso, como si yo fuera algo temible, impuro. Tenía prisa. «Apúrate, mamá. Debemos irnos ya». «Cecilia lo sabe», dijo con voz tensa, como queriendo borrar cualquier demora. Entré en mi pequeño dormitorio. Empaqué rápidamente algunas cosas personales. Una vieja fotografía de don Eduardo, la última memoria de mi amado esposo, unos collares de cuentas Shakira que yo misma había hecho, sencillos pero llenos de recuerdos, y un pequeño frasco con mis medicinas para los huesos, lo único que calmaba mis dolores de la edad. Mabel esperaba junto a la puerta. Golpeaba el marco con la mano. «¿Ya estás lista, mamá? No tenemos tiempo, debemos salir ahora», decía. Impaciente. Su voz apremiante me hizo sentir que no me estaban invitando, sino empujando, como si yo fuera una carga de la que había que deshacerse. Entonces Cecilia bajó las escaleras. Vestía un pijama de seda elegante, pero su presencia era fría.
Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina. Me miró con una expresión helada, sin una palabra. Solo cruzó los brazos. Aquella mirada. Ya la conocía demasiado bien. Una mirada llena de desprecio y burla. La observé. Ella arqueó una ceja y esbozó una sonrisa sarcástica, cortante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación extraña me oprimió el pecho, como una piedra inmensa. Algo dentro de mí presintió lo peor. Una advertencia silenciosa. Un presentimiento oscuro de que algo terrible estaba por suceder. El lujoso sub de Mabel comenzó a rodar. Me alejaba de Puebla, de aquel lugar que había llamado hogar durante tantos años. Iba sentada en el asiento trasero. Mabel conducía. Cecilia no venía con nosotras. Observaba el paisaje por la ventana, de los campos verdes de agave. Pasamos a tierras áridas, desoladas. Luego, las majestuosas cadenas montañosas. Innumerables cactus saguaro, altos y erguidos, desafiando el cielo. El paisaje cambiaba, pero la preocupación dentro de mí no disminuía. Mabel hablaba poco. Sus ojos miraban con frecuencia por el retrovisor. La veía observarme. Luego apartaba la mirada deprisa. Se mordía los labios, sus manos aferradas al volante, tan tensas que se veían blancas. Una tensión invisible llenaba el estrecho espacio del coche. Intenté iniciar una conversación. Quería romper aquel silencio sofocante. «Mabel, ¿esa hacienda es grande, hija? ¿Tiene muchas flores?», pregunté, con la voz cargada de esperanza, anhelando una respuesta cálida. Mabel respondió con sequedad. «Es grande, mamá. No lo sé bien. Volví a intentar. ¿Estás cansada, hija? Déjame conducir un tramo, ¿sí?». Mabel negó. «No hace falta, mamá. Estoy bien». Sus palabras fueron como cortes, que profundizaban aún más la herida dentro de mí. Mi corazón aún albergaba esperanza en una nueva vida. Tranquila, lejos de Cecilia. Pero una inquietud empezaba a crecer. La distancia entre mi hijo y yo se hacía inmensa, más lejana que todos los kilómetros que habíamos recorrido. El coche se detuvo, en un lugar sin señales de vida, solo arena y cactus, un sol que quemaba. Ni una sombra humana, ni un camino secundario. El fin de la desolación. «Mamá, bájese un momento. Mire el paisaje. El aire aquí es muy puro», dijo Mabel. Su voz temblaba ligeramente. Intentaba mostrarse tranquila. Bajé. Respiré hondo. Mis ojos contemplaron la belleza severa del desierto. Una belleza mortal. De pronto, el motor rugió. Me giré bruscamente. El coche de Mabel aceleró y se alejó. Me dejó sola, en medio del inmenso mar de arena, bajo el sol abrasador. La silueta del coche desapareció rápidamente, llevándose consigo mi última esperanza y mi fe. El horror me invadió. Mi grito se perdió en el viento. El grito de una madre abandonada. Extendí las manos, desesperada, intentando aferrarme a algo que ya no me pertenecía. «Hijo, hijo, hijo mío, ¿dónde estamos?». «Mamá, bájese del coche. Aquí, en medio de esta nada». «Sí, mamá. Ya no puedo seguir viviendo contigo». «¿Qué?». «Tengo mis razones, Thalía». «Mamá, no puedo seguir viviendo contigo si ya tengo pareja». «¿No puedo vivir contigo más?». «¿Qué te pasa, Mabel? ¿Eres tú o es esa tal Cecilia?». «No, no, no». «No, mamá. Por favor, suéltame, suéltame. Déjame ya». «No, mamá, basta». «No, no, no, no. Mamá, no digas más. Ya tengo a Thalía. ¿Dónde estamos? Por favor, mamá. Te lo ruego, te he cuidado, te he cambiado los pañales». «No, mamá, basta». «No, no me abandones». «No, no, no, no. No, 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 no». Corrí tras el coche.
corría y lloraba. Mi llanto se mezclaba con el viento del desierto. El llanto de un corazón hecho pedazos. Tropecé y caí. Me desplomé sobre la arena ardiente. Apreté mi chal contra el pecho, como si abrazara el último resto de calor. El mundo se derrumbó. Mi corazón se rompió. Dolía más que el sol abrasador, más que las heridas en mis rodillas. Yacía allí, en medio del desierto infinito, sumida en una desesperación sin límites. Mis lágrimas rodaban, fundiéndose con el polvo del desierto, uniéndose a un dolor que no tenía fin. Caí en coma, bajo el ardor abrasador del desierto. En mi mente, los recuerdos dolorosos regresaban, recuerdos de la vida con Cecilia, la esposa de Mabel. Como una película de horror, repetida una y otra vez. Cada imagen, cada palabra, cada mirada, todo volvía con una claridad cruel, devorando mi alma. Cada mañana me levantaba temprano, a las 5 en punto, para preparar el desayuno, siempre los platos tradicionales, con los sabores intensos que solía cocinar para Mabel cuando era un niño. Cocinaba con todo el amor de una madre. Cecilia bajaba las escaleras, con su pijama de seda, elegante pero frío, el rostro maquillado con suavidad, pero los ojos filosos como cuchillos. Fruncía la nariz, fingía toser un par de veces. Cubría su boca con la mano. Cecilia decía: «Ay, vieja, hija, ¿otra vez cocinando esas cosas con olor a rancho? Ese olor arruina todo el ambiente de mi cocina moderna». «Mabel, ¿no lo hueles?». Lo decía con tono de desprecio, lleno de burla. Bajaba la cabeza. No me atrevía a mirarla. Me temblaban las manos al colocar el plato sobre la mesa. Mabel estaba allí, leyendo el periódico. No decía nada, como si no escuchara. Su silencio dolía más que 1000 insultos. Era un silencio cómplice. Cecilia continuaba: «Come como si nos fuéramos a morir de hambre. ¿No ves que es una carga? Las facturas de luz y agua se disparan por su culpa». Señalaba los recibos y los arrojaba con fuerza sobre la mesa. «Mamá, tengo mucho trabajo. Se me olvidó pagar la luz y el agua. Ay, vieja inútil. ¿Y ahora qué haremos?». Cecilia lo decía a propósito, en voz alta, para que yo la oyera, para que sintiera que era una carga, un estorbo en sus vidas. Escucharla me partía el alma. Me sentía inútil, sobraneciquete. Cecilia añadía: «Abuela, ¿no es que eres fuerte y joven de espíritu? Entonces ve por agua. ¿Quieres? Anda, vieja, muévete. Esta es mi casa. Considérala tu trastero. Aporta algo al menos. Pero si alguien viene cuando ya no haya agua, esta seguirá siendo mi casa. Y gritaré, ¿eh?». Sus palabras eran como martillazos. Golpeaban mi pecho, atraviesan mi carne. Tenía algunos amigos mayores en el mercado tradicional de Oaxaca. Amigos con los que había compartido tantos años. Quería ir a visitarlos, contarles mis penas, buscar un poco de calor humano. Pero Cecilia me detenía, justo en la puerta principal. «Será mejor que te quedes en casa. Si sales, solo distraerás a Mabel de su trabajo». Cecilia aún decía: «Ya estás vieja, no te preocupes por nada». «Pues entonces preocúpate por mí. Y ve a traer más agua, rápido», lo decía con burla, empujándome hacia adentro. Sentí que me encerraba, que me aislaba, en la propia casa de mi hijo, como una prisionera. Sin libertad, las 4 paredes frías parecían cerrarse sobre mí, asfixiando cada respiración. Una noche, me senté en mi vieja mecedora. Tarareaba suavemente una canción de cuna, la misma que solía cantarle a Mabel cuando era un niño. Mi voz, grave y melancólica, resonaba en el aire,
trayendo consigo la nostalgia de aquellos días que ya no volverían. Cecilia bajó las escaleras con el ceño fruncido, visiblemente molesta. «Por favor, vieja, ¿podría dejar de hacer ese ruido anticuado?» «Me desconcentra», dijo, mientras arrebataba con brusquedad el control remoto, apagaba el televisor y se giraba hacia Mabel, que acababa de llegar a casa y se quitaba el abrigo. «Tu madre. Mabel, tu madre. Ya no puedo soportarlo más. Está en todas partes, vigilándome, criticando todo lo que hago», continuó Cecilia con un tono teatral, como si representara un papel. Mabel dudó. «No, Cecilia, mi madre no», intentó decir. Ella lo interrumpió. «Sí, Mabel. O es ella, o soy yo». Aquellas palabras fueron una declaración de guerra. Un ultimátum. Vi a Mabel bajar la cabeza en silencio. Y en ese silencio sentí su traición. Otro día, Cecilia colocó a propósito un valioso jarrón de cerámica en el borde de la mesa. Cuando lo rocé sin querer, el jarrón se tambaleó. Cecilia me miró con frialdad, con una mirada cortante. «Le daré un consejo, ¿sí? Antes de cuidar de alguien más, aprenda a cuidarse usted misma». «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, temblando. Ella sonrió. «Esta casa es grande, y los accidentes, ya sabe, ocurren». Sus palabras me helaron la sangre. Era como si una mano gélida me rozara la piel. «Cree que eso me asusta», murmuré. «Debería. No estoy tan loca como para hacerle daño a alguien. Usted. Pero dígame, ¿por qué no se va, si no le he hecho nada?», replicó ella, con un brillo siniestro en los ojos. Entonces lo entendí. Era una amenaza, una advertencia de muerte. Quería que supiera que mi vida, dentro de esa casa, dependía de su voluntad. Mabel evitaba mirarme, o fingía no oír las palabras de Cecilia. Ya no era el mismo Mabel de antes. El hijo cariñoso y atento había desaparecido. Intentaba conversar conmigo, fingiendo normalidad. «¿Por qué llegas tan tarde, hijo?», pregunté. «Ya sabe, mamá». El trabajo contestó con voz tensa, forzada. «Está todo muy limpio por aquí, ¿verdad?», añadió. «Claro. Hijo, he estado limpiando para darte la bienvenida», respondí. Su sonrisa era forzada, como una máscara. Recuerdo a Cecilia abrazando a Mabel, susurrándole al oído en medio de la noche. «No puedo seguir viviendo contigo», dijo. Y luego, mirándome de reojo, añadió con voz envenenada. «¿Lo ves, mamá? No puedo seguir viviendo contigo cuando ya tengo esposa». Después lo presionó. «¿Y esta casa será tuya cuando ella muera? ¿Por qué no acelerar el proceso, Mabel?». Aquellas palabras eran frías, crueles. Hundían a Mabel en la culpa. «¿Cómo puedes pedirme que viva con alguien que me desprecia constantemente?», murmuró él. «Solo será temporal, Mabel». «Temporal», respondió ella. «Eso me dijiste hace 2 años», replicó él con voz quebrada. «Pero Thomas te necesita más que yo. No me hagas esto, por favor. Una última oportunidad. O ella, o yo, Mabel». «Hijo», grité, mirando a Mabel, que evitaba mis ojos. Su mirada, llena de ira, fue como una sentencia. Me sentí como un estorbo. Un peso muerto. Una intrusa en la casa de mi propio hijo. La soledad y la humillación me ahogaban. En medio del delirio, murmuré. «Mi hijo no puede abandonarme. No puede hacerme esto». Pero en el fondo de mi alma, sabía la verdad. Ya lo había hecho. Me había dejado atrás. Sola, en medio del desierto inmenso. Sola, en la dureza de la vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo del desierto, con el dolor infinito que ya no tenía fin. Desperté después de un largo desmayo. Mi cuerpo estaba exhausto. La garganta reseca. Cada respiración era un esfuerzo.
El sol se estaba poniendo, tiñendo de rojo todo el cielo. La temperatura del desierto descendía con rapidez, pero seguía viva. Una luz tenue brilló a lo lejos. Permanecí inmóvil, bajo la sombra de un enorme cactus saguaro. Creí que la muerte ya me había alcanzado. Entonces apareció una pequeña silueta, en medio del atardecer, como una visión. «Hermana, mira, parece que hay alguien tirado allá». Era Dolores, una niña de ojos grandes y negros, con 2 trenzas pequeñas, que estaba recogiendo leña seca junto a su hermana Natalia. Corrió hacia mí, curiosa, y me miró de cerca. Tocó suavemente mi mano. Su palma era diminuta, cálida. «Abuelita, ¿está usted bien?», preguntó Dolores, con una voz tan suave como el canto de un pájaro. Natalia, la hermana mayor, era más cautelosa. Al principio tiró de Dolores hacia atrás. «Ten cuidado, Dolores. No te acerques. Podría ser peligroso». Pero cuando se aproximó un poco más, Natalia se dio cuenta de que solo era una anciana débil, casi sin aliento, con los labios agrietados y resecos. «Oh no, abuela, no puede quedarse aquí». «Abuela, ¿me escucha?». «Abuela». La niña pensó que yo aún vivía, aunque no podía moverme. Natalia me tomó el pulso y frunció el ceño, preocupada. «Si la dejamos un segundo más aquí, puede morir. Ayúdame, por favor. Dale un poco de agua». «No, mejor ayúdame a levantarla, por favor». Rápidamente, Natalia y Dolores intentaron cargarme y me llevaron hasta la choza improvisada donde vivían, no muy lejos de allí. Me acostaron sobre una estera vieja, ya desgastada, y usaron el poco agua que les quedaba en una botella de plástico para humedecer mis labios. Luego me cubrieron con una manta delgada, hecha de retazos de tela remendada. Natalia tomó algunas verduras secas y unos huesos de pollo, y preparó una pequeña olla de sopa. El aroma suave de la sopa se extendió por el aire. «La señora todavía está muy débil». «No se esfuerce, abuelita, por favor. Estuvo a punto de no sobrevivir. Pero mire, le hemos preparado una sopita de verduras muy nutritiva para que se recupere. Déjeme ayudarla a incorporarse», dijo Natalia, con una voz llena de sinceridad y preocupación. Me sostuvo por los hombros, apoyándome en su delgado, pero cálido cuerpo. Poco a poco volví en mí. Abrí los ojos y vi a Dolores sentada junto a mí, con su mirada inocente. Me ofreció una pequeña flor silvestre de color violeta que acababa de encontrar. Natalia me dio un pedazo de tortilla seca y un poco de frijoles negros que les quedaban. Era todo lo que tenían. Pocas riquezas, pero un corazón inmenso. Intenté comer un poco. Las lágrimas cayeron en el cuenco de sopa. No podía creer tanta bondad, tanta calidez, después de todo lo que había pasado. En mi mente, seguía rondando una pregunta. «Mabel, mi hijo, mi niño», murmuré. «Natalia», con dulzura, preguntó. «¿No había nadie con usted cuando llegamos, abuelita?». Cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. Mi hijo no puede haberme abandonado. No puede hacerme esto. Las palabras salieron entrecortadas, como un sollozo que se ahoga. Dolores tocó mi mano. La tomó con fuerza, con esa ternura que solo tienen los corazones jóvenes. «No, abuelita, no esté triste. Mire, una flor preciosa, muy especial, como usted». Sonrió. Una sonrisa pura, limpia, que calmó la herida en mi alma. Susurré. «Gracias, hija mía. No sabes lo que esto significa para mí». Natalia me abrazó un poco más fuerte. «No tenga miedo, abuelita. Somos buena gente. Está a salvo con nosotros». Sus palabras sonaban a promesa, a refugio, a una pequeña luz en la oscuridad. Natalia sirvió un poco más de frijoles negros y unas tortillas. Compartimos la comida. 3 personas. Bajo la luna. Una luna amarillenta, cansada. Vi a Dolores reír bajito cuando le conté un viejo cuento. Uno sobre un zorro astuto. Mi voz estaba ronca, pero seguía hablando. Quería darles un poco de alegría.
Nos quedamos dormidas juntas, en una pequeña choza, bajo un cielo lleno de estrellas, miles y miles de luces titilando. Semanas después, viví con Dolores y Natalia, en nuestra choza improvisada. Aunque nos faltaba de todo, aquellos fueron los días más tranquilos, los más cálidos. Desde hacía mucho tiempo, sentía como si hubiera vuelto a nacer. Cada mañana nos levantábamos temprano. Preparábamos juntas una comida sencilla. Natalia iba a buscar agua al pozo. El camino era largo y lleno de piedras. Dolores me ayudaba a encender el fuego. Las llamas danzaban y calentaban la choza. Les enseñé a las muchachas cómo trenzar pequeños cestos con hojas secas de palma, tal como hacía en mi pueblo. Les mostraba cada punto, cada forma de elegir las hojas. Mis manos, endurecidas por los años, seguían siendo hábiles. Natalia me ayudaba a llevar los cestos al mercado de Oaxaca. Era muy lista y sabía regatear. «Señora, ¿cuántos cestos quiere? Son muy bonitos y resistentes», hechos a mano, anunciaba Natalia. Una vez, incluso vendió unas cuantas pulseras de cuentas. Aquellas pequeñas pulseras llevaban nuestro esfuerzo y nuestra esperanza. Dolores siempre estaba a mi lado, contándome sus historias inocentes, haciendo preguntas curiosas sobre el mundo. «Abuela, ¿por qué hay estrellas en el cielo? ¿Y por qué el sol es tan caliente?», me preguntaba, con los ojos muy abiertos. Yo respondía con paciencia, envolviendo mis palabras en cuentos de hadas. Compartíamos cada pedazo de pan, cada gota de agua, cada historia. Sentía que volvía a ser útil, que alguien me necesitaba. Ya no era una carga. Por las noches, nos sentábamos alrededor de un pequeño fuego, mirábamos las estrellas y contábamos historias. Les hablaba de don Eduardo, mi difunto esposo, de los recuerdos hermosos, de cuando Mabel era pequeña, de los años en que había entregado todo por mi familia. Mi voz se volvía suave. La tristeza seguía ahí. Natalia también contaba su vida de huérfana, cómo la habían abandonado cuando aún era una niña. No tengo familia. Me dejaron en la calle cuando era un bebé, dijo Natalia con voz apagada, la mirada perdida. ¿Te abandonaron?, pregunté. Mi madre decidió que, si su nuevo marido no quería hijos, ella tampoco los quería, y me dejó. Estuve semanas en la calle, comí basura. No, nadie me quiso. Hasta que llegó Ana. Desde entonces, formamos una pequeña familia, continuó Natalia. Sentí que su historia era también parte de la mía, pero tuve la suerte de tener a Dolores y Natalia a mi lado. Dolores escuchaba atentamente. Me abrazó con fuerza. «Pobrecitas, usted y la hermana Natalia», dijo entre lágrimas. Le acaricié la cabeza. Sentí que había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito para vivir. El cariño que aquellas dos niñas me daban curó las heridas de mi corazón. Comprendí que la familia no es solo la sangre. Es el amor, el compartir y la lealtad. No. Lo hice, seré la última en irme. En el fondo de mi alma, había dejado atrás el pasado. Dolores me abrazó con fuerza. ¿No cree que fue una suerte que nos conociéramos? No se entristezca, señora, dijo Dolores. Sus palabras sonaron como una afirmación. Nacimos para encontrarnos, para convertirnos en familia. Natalia me miró. Madre Mari, puede quedarse con nosotras, aunque solo sea unos días más, dijo la niña, con una mirada llena de esperanza. La miré a los ojos. Si me quedo, solo estaré retrasando lo que debo hacer, respondí, aunque en el fondo ya había tomado una decisión. Me ayudaron cuando no tenía a nadie. Sí, sin conocerme. Me ofrecieron un techo, agua y comida. Me hicieron parte de su gran pequeña familia. Y eso jamás lo olvidaré, dije con la voz cargada de emoción. Tomé una decisión. Me quedaría con aquellas dos muchachas, sin importar lo que el futuro trajera, le dije a Natalia. Y cuando volvamos a vernos, quiero que vivan conmigo, para que tengan un hogar digno,
comida caliente y una buena educación, para que ninguna de las tres vuelva a sufrir nunca más. Natalia me abrazó con fuerza. Asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Nos tomamos de las manos. Miramos juntas hacia donde nacía el sol. Un nuevo futuro, una nueva familia, nos esperaba. Un día, mientras estábamos sentadas tejiendo frente a la choza, los primeros rayos del sol se filtraban suavemente. De pronto, un coche lujoso se detuvo en el camino polvoriento, rompiendo la calma. Un hombre elegante, vestido con un traje impecable, bajó del vehículo. Era el licenciado Mateo Sánchez. Se acercó a la choza. Su rostro mostraba cierto cansancio, pero en su mirada brillaba la determinación. Me miró a mí, luego a Dolores y a Natalia, con una mezcla de curiosidad y asombro. Doña Elena, soy Mateo, se presentó con voz cálida. Comenzó a contar su ardua búsqueda. Doña Elena, parecía que no había nadie en casa. ¿Dónde podría haber ido? Recuerdo que había otra entrada. Tal vez por allí, o quizás por acá. No, creo que era por aquí. Había preguntado a muchas personas, desde el mercado de Oaxaca, donde don Juan le había dado indicaciones detalladas, hasta los pequeños pueblos de pescadores. Había visitado todos los hospitales y las iglesias. Incluso fue a la comisaría para presentar un informe. Yo, sorprendida, escarbé en mi memoria. ¿Nos conocemos? ¿No me recuerda? Soy Andrés Solís, dije confundida, recordando al antiguo abogado de mi difunto esposo. El licenciado Sánchez sonrió con amabilidad. No, doña Elena. Mi nombre es Mateo Sánchez. Soy colega y amigo de su esposo, don Eduardo. Él me confió una misión muy importante. Sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. La tomé con las manos temblorosas. El licenciado Sánchez mostró unos documentos y explicó que era abogado. Sacó una carpeta de cuero nueva de su maletín. Revisó mi vieja credencial de identidad, la cual yo siempre guardaba conmigo como un recuerdo. Inspiró profundamente y dijo: «Doña Elena, mire, hace algunos años, su esposo depositó una suma de dinero en el banco. Con los intereses, esa cantidad ha crecido. Ahora usted dispone de 4 millones de pesos. ¡4 millones! Eso es muchísimo dinero. No, debe de haber algún error». ¿Su esposo no le dijo nada? Me quedé boquiabierta, incapaz de creer lo que oía. Mis manos temblaban. Pensé que era un sueño. Dolores y Natalia se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos, atónitas, pero también conscientes de que algo grande acababa de cambiar. Nunca habíamos visto tanto dinero en toda nuestra vida. Licenciado Sánchez sonrió. Doña Elena, no ha habido ningún error. Hemos verificado su identidad con el mayor rigor posible. Así es. Fui yo quien acudió a la dirección que figura en sus documentos. Y créame, me resultó muy difícil encontrarla. Pero valió la pena. Dejó el expediente sobre mis piernas. El maletín de cuero pesaba. Luego, licenciado Sánchez me miró, con una mirada llena de compasión. Puso su mano sobre mi hombro, apretó ligeramente. Después se volvió hacia el aire frío de la sala. Su mirada cambió. Se volvió cortante, implacable. Y lo más despreciable de todo, dijo, es la forma en que su propio hijo la abandonó. Qué manera tan horrible de tratar a la mujer que le dio la vida. La dejó tirada como a un perro, completamente a merced del destino. Si no hubiera tenido un teléfono para pedir ayuda, habría sido un abandono tan cruel y tan inhumano que, créame, desearía que él muriera. Él es una vergüenza, ¿entiende? No entiende nada. ¿Entiende ahora? Lo único que entiendo es que doña Elena es una madre infinitamente mejor que usted. Jamás será como hijo. ¿Sí? Usted es un hijo miserable. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada arrojado sobre toda mi paciencia acumulada. Lloré, no de humillación, sino porque por fin alguien me había comprendido y defendido. Dolores y Natalia también miraron al licenciado Sánchez con el rostro serio. Me tomaron las manos con fuerza, y en ese instante
Dejé de sentirme sola. Con la ayuda del licenciado Mateo Sánchez, un hombre de corazón bondadoso y gran sentido de la responsabilidad, comencé el proceso de recibir la enorme herencia que don Eduardo me había dejado. Mi vida cambió por completo. Un cambio que Cecilia, con su ambición y crueldad, jamás habría imaginado. El licenciado Sánchez me ayudó. Completó todos los trámites más complejos. En el banco y en las instituciones legales, fue paciente al explicarme cada cláusula con palabras sencillas, asegurándose de que entendiera bien mis derechos. Ya no era una anciana analfabeta. Ahora, la gente me trataba con respeto. «Es muy fácil», sencillo me dijo con voz serena, tranquilizadora. «Aquí tiene algunos documentos. Léalo todo con calma. Y dentro de una semana regresaré para entregarle la cuenta fiduciaria». Me sentí protegida, valorada. Después de tantos años siendo menospreciada, tratada como una sirvienta, aquella sensación me desbordó. Asentí, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Lágrimas de liberación. El licenciado Sánchez me entregó una libreta de ahorros gruesa. «Esto es un adelanto, para que pueda estabilizar su vida al principio», explicó. La tomé con manos temblorosas. Sostener una suma tan grande me parecía un sueño hecho realidad. Lo primero que pensé no fue en el lujo ni en la ostentación, sino en un verdadero hogar, un refugio tranquilo para mí y para las dos muchachas. Con una parte del dinero compré una casa más grande, con un jardín lleno de verdor, en un barrio más pacífico de Oaxaca, un vecindario rebosante de flores y risas, cerca del mercado, para que Natalia pudiera vender sus productos con facilidad y para que Dolores asistiera a una buena escuela, limpia y bien cuidada. «Vaya, qué grande, qué hermosa», exclamó el licenciado Sánchez, mostrando la casa con orgullo. «Esta es la casa que construí con ese dinero. No es lujosa, pero es muy cómoda. Y aquí sus nietas serán felices». Me entregó el manojo de llaves, pesadas, brillantes. Las tomé entre mis dedos, sintiendo cómo un calor suave me recorría el pecho, como si un manantial fresco humedeciera mi alma reseca. Dolores y Natalia corrieron dentro de la casa, explorando cada rincón. Gritaban de alegría. Sus risas puras resonaban por todo el lugar. «Abú, 4 millones de pesos. Es muchísimo dinero», dijo Natalia, con los ojos iluminados por la emoción. La alegría se extendió, contagiándome también a mí. Juntas, las 3 Dolores, Natalia y yo decoramos la casa. Plantamos flores de muchos colores en el jardín. Bugambilias de un púrpura intenso. Jacarandas de tonos suaves y violetas. Colgamos cestas tejidas por nosotras mismas en el porche. El resultado era un cuadro lleno de vida, un rincón poético y luminoso que olía a esperanza. Tengo una cocina amplia. Puedo preparar con calma los platos tradicionales, sin miedo a ser criticada o despreciada. Dolores tiene una habitación llena de colores, con dibujos inocentes pegados por todas las paredes. Natalia tiene un pequeño rincón para leer y estudiar. Deseo que tengan la mejor vida posible, un futuro brillante. Sí, así es. Perfecto. Sí. Es tan grande que no podré recorrerla entera. Además, puedo elegir mi habitación. Por supuesto, hija, puedes escoger la que quieras. Esta casa es para que nuestra familia viva aquí, le dije a Dolores. La niña dio un salto de alegría, corrió por toda la casa y eligió enseguida la habitación con la ventana que daba al jardín. Una habitación llena de luz y del canto de los pájaros. Cada mañana me despierto con el trinar alegre de los pájaros. Miro la sonrisa inocente de Dolores y la mirada llena de esperanza de Natalia. Desayunamos juntas en la mesa de madera del porche, respirando el aire fresco de la mañana. Sé que he hecho lo correcto. He encontrado la verdadera felicidad. Una felicidad que no necesita fama ni riquezas vanas, sino que nace del amor y de la sinceridad compartida. 4 millones de pesos.
He encontrado la verdadera felicidad. Es mucho dinero. ¿Ya habéis cenado, hijas? No, no tenemos hambre. Ah, qué bien. Porque en realidad no he hecho nada. Y hoy no quiero salir de casa, les dije a mis nietas, sintiendo una profunda paz. Esta vida es un regalo, el legado que don Eduardo dejó, y que Dolores y Natalia me ayudaron a redescubrir. El licenciado Sánchez vino de visita, nos vio felices y sonrió satisfecho. Me vio arreglando con mis propias manos una silla vieja, tiñendo de nuevo una cesta de mimbre. Gracias, Andrésito, que Dios te bendiga. Le dije con cariño, usando el apodo con el que mi difunto esposo solía llamarle. Él sonrió con dulzura. El que debe dar las gracias soy yo. Gracias a su esposo, pude terminar mi carrera, dijo, con los ojos brillando de alegría. Mientras yo encontraba la felicidad y construía un nuevo hogar en Oaxaca, en Puebla, Mabel y Cecilia se enfrentaban a una tragedia. Una tragedia provocada por ellas mismas. Sus vidas se derrumbaron, desmoronándose como un castillo de arena ante la tormenta. Pedazo a pedazo, todo se hizo añicos, sin posibilidad de reparación, quedando solo los fragmentos de la mentira y del egoísmo. Mabel, después de abandonarme, vivía constantemente atormentado por el remordimiento. La culpa le devoraba el alma día tras día, hora tras hora. Era como un gusano que le corroía el corazón, impidiéndole dormir, robándole la paz. Perdió la concentración en el trabajo. Su mente giraba sin descanso entre pensamientos de culpa e imágenes mías en medio del desierto que lo perseguían sin tregua. Cometió errores graves en operaciones importantes. Algunos contratos de gran valor se perdieron, causando enormes pérdidas a la empresa. Su reputación se desmoronó poco a poco, dejando tras de sí solo la desconfianza y la decepción de sus colegas y superiores. Una mañana fatídica, gris como el ánimo de Mabel, el señor Ramírez, su antiguo jefe, un hombre conocido por su severidad pero también por su justicia, lo llamó a su despacho. El rostro del señor Ramírez estaba serio, frío, sin un atisbo de emoción, como si tuviera delante a un desconocido. Mabel, lamento informarte que no podemos seguir trabajando contigo. Has perdido la agudeza y la concentración necesarias para un cargo tan importante como el tuyo. Aunque no lo desee, la situación de la empresa es muy difícil. Tenemos que reducir personal y, lamentablemente, tú estás entre los afectados. Dejó la carta de despido sobre la mesa. Cada palabra de aquella carta se grabó en el corazón de Mabel, como un puñal helado que lo atravesaba. Sintió que un rayo lo golpeaba. Mabel quedó aturdido. No podía pronunciar palabra. La garganta se le cerró, seca como el polvo. Perder el empleo fue un golpe devastador, un duro mazazo a su carrera y a su orgullo. Era también una advertencia por sus acciones equivocadas. Intentó disculparse, explicó que atravesaba problemas personales, que los conflictos familiares habían afectado su desempeño, pero sus palabras sonaban débiles, vacías. El señor Ramírez solo negó con la cabeza. Su mirada era firme, inquebrantable. No hay nada más que decir, Mabel. La decisión está tomada. Llamó al guardia de seguridad y ordenó que Mabel se marchara de inmediato. No hubo compasión alguna, solo la fría lógica del trabajo. Mabel recogió sus pertenencias. Metió unos pocos objetos personales en una caja de cartón vieja. Sus pasos eran pesados. Sentía sobre él las miradas de todos sus compañeros. Algunas llenas de lástima, otras de desprecio. Bajó la cabeza. No se atrevía a mirar a nadie. Se sentía diminuto, patético, como un fracasado sin remedio. Mabel volvió a casa. Tenía el rostro desencajado, pálido como el mármol. Entró en la sala de estar. Aquella habitación, antes elegante y luminosa, ahora parecía fría, vacía, como una casa sin alma. Cecilia estaba mirando su teléfono, sin siquiera levantar la vista. Frunció el ceño al ver a Mabel. «¿Por qué llegas tan tarde?» «Ya sabes», trabajo, dijo Cecilia, con un tono indiferente, sin una pizca de interés, como si hablara con un desconocido.
Cuando Mabel le contó que había perdido el empleo, Cecilia se enfureció. Su rostro cambió. Pasó de la frialdad a una ira cargada de desprecio. Arrojó su bolso de marca al suelo. El objeto caro se rompió en pedazos. Los fragmentos se esparcieron por toda la habitación. ¿Qué? ¿Te despidieron?, gritó. ¿Cómo lo oyes? El jefe quería reorganizar todo. Y me echó, respondió Mabel. Cecilia tomó esas mismas palabras, pero las usó para atacarlo, para humillarlo. ¿Que te han despedido? Entonces, ya no vales nada. No puedes mantener el estilo de vida que merezco. Eres un fracasado. Dejaste a tu madre por mí, y ahora también me pierdes a mí porque no tienes nada. Esa es tu condena. Sus palabras eran cuchillas afiladas que se clavaban en el alma de Mabel, dejándolo sin aliento, tambaleante, incapaz de sostenerse en pie. Cecilia, sin perder un segundo, comenzó a hacer las maletas. Metía la ropa a empujones dentro de la maleta, sin una pizca de nostalgia, como si estuviera tirando algo viejo y sin valor. Se quitó el anillo de bodas y lo arrojó al suelo. El sonido metálico fue seco, definitivo. «Cecilia, por favor», suplicó Mabel. «Quédate conmigo, no digas nada más». Ella lo miró con frialdad. «Déjame en paz. Aunque quisiera, ya no puedo». «¿Crees que te necesito? Eres un inútil. Tu madre te lo advirtió. Y tú no quisiste escuchar. Tienes 35 años, Mabel. Madura de una vez», dijo con crueldad, burlándose de él, remarcando su traición hacia su propia madre. Antes de subir al taxi, lanzó una última frase, cargada de veneno. «Ella me llamó vieja. Espera a que tu hijo vuelva, ya verás lo que dice». Niña, por favor. ¿Podrías tirar la basura en otro sitio? ¿O quieres que viva en otro lugar también? Esa última línea lo dejó helado. Cecilia usó esas palabras para dejar claro lo que pensaba de él. Basura, algo que se desecha, sin valor alguno. Cerró la puerta del coche de un golpe. El taxi arrancó y desapareció entre las luces de la ciudad, dejándolo solo, hundido en el silencio de aquella casa enorme y vacía, sin calor humano. Solo quedaban la soledad y la desesperación. Mabel se derrumbó por completo. Cayó de rodillas entre los restos de los objetos lujosos, ahora rotos. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como un niño que ha perdido a su madre, sin refugio, sin esperanza. Un llanto desgarrador, lleno de arrepentimiento. Sus ojos se posaron en las viejas fotografías mías, las que aún conservaba en el escritorio. Imágenes de su infancia. Recuerdos de una madre buena, amorosa. Todo el amor incondicional que alguna vez recibió de mí regresó como una ola brutal, arrasando con su mente y su corazón. Entonces lo comprendió. Había cambiado todo lo que realmente importaba por un espejismo llamado Cecilia. ¿Sabes? A veces pienso que mi error no fue no cuidar de mi madre, sino haberme casado contigo, susurró, con la voz quebrada, llena de un remordimiento tardío. Vivía atormentado por la culpa, en una soledad insoportable. Cada noche se refugiaba en el tequila, intentando olvidar. Pero era inútil. Cuanto más bebía, más recordaba. Y cuanto más recordaba, más sufría. Revisaba una y otra vez los mensajes antiguos de Cecilia. Promesas vacías, mentiras disfrazadas de amor. Palabras que ahora solo eran heridas abiertas. Veía su vida desmoronarse, hecha añicos, imposibles de recomponer. Pasaron varios meses, largos y pesados como años enteros. Mabel vivía sumido en la desesperación. La casa lujosa que antes relucía ahora estaba desordenada, desolada, como su propia vida. Había adelgazado, con las mejillas hundidas y los ojos oscuros y vacíos, la barba crecida y descuidada. Ya no quedaba rastro de aquel hombre elegante y apuesto de antaño. Era como un cuerpo sin alma, arrastrándose por días vacíos y sin sentido. Mabel escuchó las noticias por boca de don Juan,
el amable vendedor ambulante que había conocido tiempo atrás en Puebla. Don Juan le contó que yo me había convertido en millonaria, que vivía feliz, en una casa nueva, amplia y luminosa, con 2 niñas. Don Juan le relató todo con detalle. Le habló de cómo el licenciado Mateo me había encontrado. Incluso le dio a Mabel mi nueva dirección en Oaxaca. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Aunque era apenas un destello, bastó para avivar una llama de anhelo en su corazón helado. Decidió buscarme. No para pedirme dinero, sino para pedirme perdón, para redimirse, aunque fuera un poco. Sabía que no sería fácil. El camino hacia el perdón estaría lleno de dificultades, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Vendió su único reloj caro, el último vestigio de la vida de lujo que había tenido. Con ese dinero pagó el billete de autobús a Oaxaca. Fue un viaje largo y agotador, pero no dudó ni un instante. Mabel, con su aspecto demacrado y la ropa desaliñada, llegó finalmente a mi nueva casa en Oaxaca. Se detuvo frente a la puerta. Vacilante. La valla cubierta de bugambillas coloridas parecía burlarse de su miseria. Sus manos temblaban mientras las apretaba con fuerza. Me vio sentada en el porche, el cabello canoso recogido con esmero, el rostro sereno, lleno de vida. Estaba enseñando a Dolores y Natalia a hacer pulseras con cuentas y hojas de palma, las risas alegres, cristalinas. Resonaban por todo el jardín. Aquella escena fue como una puñalada directa al corazón de Mabel. En ese instante, comprendió que había perdido lo más valioso de su vida. Él se quedó inmóvil en la puerta, durante un largo rato, sin atreverse a entrar. Sus manos temblaban, sus pies parecían clavados al suelo. Aspiró profundamente, reunió todo su valor. Finalmente, con todo el coraje que le quedaba, cruzó el patio. Sus pasos pesaban, como si cargara con el peso de todos sus pecados. Levanté la cabeza. Mi mirada se nubló un instante de sorpresa. «¿Mi hija? ¿Quién es mi hija?» Pensé que era mi hija. Exclamé sin pensar. Pero, en el fondo, lo sabía. Era mi hijo, aunque había cambiado tanto, tan demacrado, que apenas pude reconocerlo. Mabel reunió todo su valor y entró al patio. Lo miré con ojos llenos de tristeza y de perdón. Dolores y Natalia se aferraron a mí. Sus miradas inquietas se posaron en Mabel como si miraran a un desconocido. Él cayó de rodillas frente a mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. «¿Mamá?», dijo Mabel entre sollozos. «¿Hijo mío? ¿Qué haces aquí?» «¿Mamá?». No hay palabras suficientes para describir lo que siento, ni para explicar lo terrible que ha sido todo hoy. Solo quiero decirte, ¿cómo pude cambiar a la mujer que lo dio todo por mí? ¿Por alguien que ya no significa nada? He sido un miserable. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Se abrazó a mis piernas, llorando como un niño perdido, sin rumbo. Sus lágrimas calientes empapaban el borde de mi vestido. Entre sollozos, me contó que Cecilia lo había abandonado, que lo había perdido todo. El trabajo, el honor. Y él decía, «Tomás te necesita más. No me hagas esto, por favor. Una oportunidad más. O ella, o tú, Mabel, hijo mío». Repitió las palabras de Cecilia, con una voz quebrada por el dolor. Lo había perdido todo, por sus decisiones equivocadas. Y ahora, al fin, estaba pagando el precio. El patio de mi casa. El aire estaba cargado de silencio. Los sollozos de Mabel se mezclaban con el murmullo del viento, con el susurro de las hojas agitadas. Sus lágrimas caían sobre la tierra, empapando cada grano de arena. Dolores y Natalia se apretaban contra mí, sus pequeñas manos aferradas al borde de mi falda. Sus ojos, llenos de preocupación y desconcierto, observaban una escena que jamás habían presenciado. Presenciaban algo profundamente humano. Mi corazón se encogía de dolor, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio,
se abría paso entre las heridas. Miré a Mabel. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de perdón y de dolor. El dolor de una madre al ver cómo su hijo se había extraviado. Coloqué con suavidad mi mano sobre su hombro. Mi mano delgada temblaba ligeramente. Lo ayudé a incorporarse. Se levantó con dificultad, frágil, exhausto, como si la vida lo hubiera vaciado por dentro. Su rostro seguía manchado de lágrimas y polvo, marcado por las cicatrices del camino, pero en su mirada brillaba un destello de arrepentimiento. Hijo mío, no sé qué decirte. Te he escuchado y te perdono. Soy tu madre. Mi voz temblaba, entrecortada. Cada palabra salía como un sollozo. Pero era firme. El amor de madre seguía vivo en mí, inquebrantable, a pesar de haber sido herido, a pesar de haber sido pisoteado sin compasión. Le tendí a Mabel un pañuelo, de algodón basto, bordado con motivos tradicionales que había cosido con mis propias manos cuando era joven, para que secara sus lágrimas. Lo tomó. Sus manos seguían temblando, como las de un niño perdido que acaba de encontrar a su madre, pero aún teme perderla de nuevo. Tomé las manos de Dolores y Natalia. Las acerqué a mí y las abracé, con fuerza. Luego miré a Mabel, mis ojos fijos en los suyos, firmes, sin vacilar, llenos a la vez de ternura y decepción. Pero Mabel, debes entender, le dije, mi vida ahora está aquí, con Dolores y Natalia. Ellas han estado conmigo en los peores momentos, cuando no tenía nada, cuando todo parecía perdido. Ellas son mi familia, han demostrado su lealtad, su amor incondicional, un amor que nunca recibí de ti en todos estos años. No quiero volver a un lugar donde se decidió, con tanta facilidad, abandonarme sin pensar, sin una pizca de cariño, sin un atisbo de arrepentimiento. Mis palabras fueron como una hoja afilada, hundiéndose en el corazón de Mabel, provocándole un dolor insoportable. Pero era la verdad, una verdad dura, inevitable, ante la cual debía enfrentarse. Apreté con fuerza las manos de Dolores y Natalia. Sentí el calor que emanaba de esas pequeñas manos, el calor humano, el calor de la familia. Y cuando volvamos a encontrarnos, quiero que viváis conmigo para que tengáis un hogar digno, comida caliente y una educación de calidad, para que ninguno de los tres vuelva a sufrir jamás. Quiero que tengáis un futuro luminoso, una vida sin preocuparse por el pan de cada día, sin soportar el desprecio de la gente. Lo dije como una promesa, un juramento sagrado. Un futuro mejor nos estaba esperando. Natalia me miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Mamá Marie, usted no puede aceptarlo, ¿verdad? Déjeme proteger a las niñas. Sí, Natalia, te lo mereces. No solo has ayudado a una anciana, también me has ayudado a mí. No lo hiciste por ningún otro motivo. Lo hiciste porque ellas lo necesitaban. Natalia, quiero que vivan bien. Déjame protegerlas. Quiero que todo esto sea para ellas, dijo Natalia con voz entrecortada, llena de emoción, pero también de una fuerza serena. Vosotras me disteis un techo cuando más lo necesitaba. A partir de ahora, esta casa será vuestra. Asentí ante Natalia. Vosotras me disteis un techo cuando más lo necesitaba. A partir de ahora, esta casa será vuestra. Repetí sus palabras, reafirmando mi decisión. Sin la menor duda, era un regalo que nacía del corazón, de una gratitud profunda. Mabel, con el rostro lleno de dolor, preguntó: ¿Lo entiendes, madre? ¿Cree que ya es demasiado tarde? Su voz temblaba, cargada de desesperación. Sus ojos suplicaban, imploraban. Respondí con suavidad: No, hijo. No quiero que pienses que es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca lo es. Siempre serás mi hijo. El vínculo entre una madre y su hijo no se puede romper. Pero entiende que he necesitado mucho tiempo para recomponer los pedazos rotos de mi corazón.
Puse mi mano sobre el pecho, donde alguna vez se había quebrado, donde había soportado tanto dolor y humillación. He tardado mucho en volver a unir los fragmentos. ¿Lo entiendes? Mis ojos se clavaron en los suyos, llenos de comprensión, pero también de una verdad que no podía negarse. Mabel bajó la cabeza y reconoció su culpa. Sí, madre, perdóneme. Entendió. Había perdido la oportunidad de reparar sus errores. Había perdido lo más valioso de su vida. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con pasos pesados, arrastrando consigo el peso de la culpa. Lo abracé. Un abrazo lleno de amor, pero también de dolor y de despedida. Te perdono, hijo mío, le dije, antes de soltarlo, para dejarlo ir, para que encontrara su propio camino, para que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Añadí, siempre estaremos contigo. Les dije a Dolores y Natalia, apretando suavemente sus manos. Luego miré a Mabel, siguiéndolo con la mirada hasta que desapareció. Gracias, mis niñas. Les dije a las dos pequeñas. Dolores me abrazó con fuerza. Su calor se extendió por mi cuerpo, reconfortando mi alma. Mabel bajó la cabeza. Aceptó la dura lección que la vida le había dado. Se marchó, con dolor, pero también con una chispa de esperanza, de redención y de cambiar su destino. Su figura se fue desvaneciendo tras la puerta, llevándose consigo el peso del arrepentimiento y de las oportunidades perdidas. Después de que Mabel se fuera, abracé con fuerza a Dolores y Natalia. Sonreí. Los rayos del atardecer nos envolvieron a las tres, formando un resplandor cálido. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva familia, construida sobre el amor y sobre un vínculo sincero, no unidos por la sangre, sino por el corazón. Vosotras sois mi familia. Bueno, ya habéis visto el exterior. No esperemos más. Entremos. Sí, quiero ver mi habitación. Adelante, adelante, les dije a las niñas, tirando de sus manos hacia la casa acogedora. Una casa llena de risas, impregnada del calor humano. Dolores corrió hacia una habitación. Gritó de alegría. «Esta es mi habitación». Colocó sus dibujos sobre la cama y colgó uno en la pared. Era una flor, de colores vivos, tan brillantes como su futuro, lleno de esperanza. Tomé la firme decisión de usar la herencia para cuidar de Dolores y Natalia, para asegurarme de que tuvieran la mejor vida posible, que estudiaran, que no sufrieran la falta de educación. Quiero que tengan un futuro luminoso, sin las penurias ni las carencias que yo conocí. Dolores irá a la escuela, con un uniforme nuevo. Natalia podrá seguir su sueño. Las apoyaré con todo lo que tengo. Le compré a Natalia una colección de libros viejos sobre arte y un diccionario de español. Deseo que crezcan de manera íntegra, que sean personas útiles para la sociedad, con conocimiento y con un corazón bondadoso. Quiero que tengan un futuro lleno de luz, que no conozcan el abandono, ni el hambre, ni el dolor que yo vi, ni el que ellas mismas padecieron. Vosotras merecéis todo esto, no solo porque me ayudasteis, sino porque lo necesitáis. Quiero que viváis bien, permitidme protegeros. Quiero que todo esto sea vuestro. Vosotras me disteis un hogar cuando más lo necesitaba. A partir de ahora, esta casa es vuestra. Les dije, mi mirada estaba llena de amor, de ternura, sin ningún interés oculto. Natalia preguntó, ¿y no cree que esta casa es demasiado grande? Para Dolores y para mí, cuando usted ya no esté. Su voz sonó triste, con una sombra de preocupación. Sonreí. Hijas, siempre estaré en vuestros corazones, y os he enseñado muchas cosas. Puse la mano sobre mi pecho, donde aún latía mi corazón. Luego la apoyé sobre sus cabezas. Una promesa eterna. Un juramento que nunca se desvanecerá, que mi amor siempre estará con ellas. Un año después, el licenciado Mateo Sánchez vino a visitarnos. Traía una noticia. Mabel había encontrado trabajo, en otra ciudad.
y estaba intentando reconstruir su vida. Dijo que Mabel había enviado una carta que mostraba arrepentimiento. Asentí. Gracias, Mateo. No abrí la carta, pero sabía lo que decía. Él añadió, esa muchacha siempre fue un ángel, siempre lo supe. Desde el momento en que llegó a mi vida, era la niña alegre que nunca tuve. Y en aquel entonces pensé que esa felicidad no pertenecía a este mundo. Como decía Abo, nos encontramos en la desdicha. Pero gracias a esa niña, y gracias a ti, lo logré. Mencionó a Natalia y a Dolores. Sus ojos brillaban con orgullo, con la alegría de vernos felices. Sonreí. Lo logró Mateo. Fui rechazada y abandonada por mi propia familia. Esa fue una herida que pensé que definiría mi vida, una herida que nunca sanaría. Pero vosotras me habéis enseñado que la familia es una elección, que siempre se puede empezar de nuevo, que el amor puede curar cualquier herida y que nunca estamos solos. Tomé las manos de Dolores y Natalia. Una familia de verdad, construida con amor y con generosidad, no con la sangre. Con gratitud y paz les dije, no tengo palabras. Mi voz temblaba. Dolores me abrazó. No hacen falta, solo una. Gracias. Gracias, Natalia. Y gracias, Dolores. Las quiero con todo mi corazón. Reí suavemente. Ay, voy a hacer que lloréis. Me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas, pero también puede regalarnos los milagros más hermosos. El amor y la bondad. La verdadera familia no es donde nacemos, sino donde empieza la vida, donde el corazón encuentra la paz y donde el amor nunca termina. Perdí a un hijo, pero encontré 2 nietas y un verdadero hogar. Levanté la vista hacia el cielo estrellado de México. Sentí una paz infinita, una felicidad completa. Hay heridas que nunca sanan con el tiempo. Solo aprendemos a vivir con ellas. Yo creí que el desierto de Sonora sería la tumba de mi vida, el final de una madre traicionada. Pero resultó que ese lugar, que parecía desesperanza pura, fue en realidad el comienzo de un nuevo viaje, el viaje para reencontrarme conmigo misma. Yo solía creer que la sangre era el lazo más fuerte que existía en este mundo, pero con el tiempo comprendí que el amor verdadero no reside en los lazos de sangre, sino en la compasión, en la forma en que las personas se tratan cuando ya no queda nada que ofrecer a cambio. Natalia y Dolores, 2 niñas huérfanas en medio del desierto, me enseñaron eso. No me dieron oro ni plata, solo un cuenco de sopa caliente, una mano pequeña que apretó la mía, y fue precisamente esa sencillez lo que me salvó, el cuerpo y el alma. La vida, a veces, puede ser tan cruel que uno llega a pensar que Dios le ha dado la espalda. Pero en realidad, Él solo está reorganizando el camino. Perdí a mi hijo para poder encontrar a otros hijos con el corazón. Fui abandonada para aprender a levantarme, a ser fuerte y a reescribir mi propio destino. Cada lágrima que cayó sobre aquel desierto hace años ha germinado ahora en flores, en las sonrisas de los niños que viven en la pequeña casa de Oaxaca. Ya no guardo rencor hacia Mabel. Mi hijo eligió mal, pero supo inclinar la cabeza. A veces, perdonar no es porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo necesita paz. Perdoné para poder avanzar, para no encerrar mi corazón en el odio, porque el odio solo nos condena a vivir eternamente en un pasado que no se puede cambiar. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, quizá tú también hayas sido abandonado en tu propio desierto. Un matrimonio, una familia o una fe que se desmoronó. Quiero decirte algo. No tengas miedo. Siempre habrá un lugar, una persona o incluso un gesto pequeño que te hará comprender que sigues siendo digno de amor, que aún mereces una vida feliz. Yo, doña Elena, fui abandonada sin un solo peso en los bolsillos y ahora tengo un hogar lleno de risas. No fue por milagro, sino porque nunca solté mi mano. La vida siempre encuentra la manera
de devolver la justicia a quienes mantienen la bondad, incluso en la oscuridad. Si mi historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario, a contarme desde dónde me estás viendo. Y si alguna vez has atravesado tu propio desierto, comparte tu experiencia, porque quizás tus palabras sean la esperanza que alguien allá afuera necesita encontrar. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal, para que juntos sigamos contando historias sobre la fe, la resiliencia y la vida después del dolor, porque todos merecemos un nuevo capítulo 1, donde la bondad sea recompensada y el amor nunca se agote. Y si estás escuchando estas palabras en la noche, recuerda, aunque allá afuera haya desiertos o tormentas, mientras tu corazón siga sabiendo amar, el amanecer siempre llegará.